Saludos y bendiciones, hermanos y hermanas. Aquí el Padre Joe de la parroquia Nuestra Señora Perpetua Socorro en Los Nietos, California. Hoy vengo con ustedes a compartir el Evangelio del tercer domingo de Pascua. Es un Evangelio un poquito largo, pero bien hermoso, y vamos a escuchar el Evangelio de San Lucas, donde San Lucas nos dice: el mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros estábamos esperando que Él sería el liberador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¿qué insensatos son ustedes? ¿Qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así enterrara su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de las Escrituras que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Hermanos, qué hermoso evangelio en realidad nos habla a nosotros hoy. Vamos a ver lo que está pasando. Vemos a los 2 discípulos que van en ese camino de Emaús y nos dice el evangelio que son 11 kilómetros de distancia. Así que es un camino largo. Y para ellos no es solamente un camino largo de distancia, sino que es un camino largo, duro y de mucho dolor. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Lo que acaba de suceder es que ellos estaban con nuestro Señor Jesucristo, eran discípulos de Él, seguidores de Jesús. Ellos sabían que Jesús era el Mesías porque habían visto que Él tenía el poder de sanar a los enfermos, que tenía el poder de resucitar a Lázaro,
Tenía tanto poder Jesucristo porque Él predicaba y vivía lo que predicaba. Y ellos estaban felices porque sabían que había llegado aquel que iba a liberar a su pueblo. Pero sin embargo, aquel hombre, a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías al que ellos seguían, donde ponían toda su esperanza, el jueves antes de comenzar su camino, fue arrestado. Lo empezaron a torturar. El viernes lo torturaron y pasó por el camino del Calvario. Lo crucificaron y lo mataron. Ahora vamos a ponernos en la mente y en el corazón de estos dos discípulos. Imagínense el dolor y el sufrimiento que están experimentando, el duelo. El duelo porque acaban de matar a aquel hombre que ellos aman. Vivieron con él más de 3 años. Al que seguían, aparte del dolor de que murió un amigo cercano a ellos, a quien amaban, la desilusión de que ellos dicen, esperamos que él iba a ser el Mesías que nos liberara. Sin embargo, ya son 3 días de lo que ha pasado. Entonces vemos que mientras van en este camino pesado, con tanto dolor y tristeza, porque cuando Jesús se les acerca a preguntarle de qué están hablando, no lo reconocen. No lo reconocen porque van con su duelo, con su dolor, con su desilusión y el temor. Una de las razones más seguro que van saliendo de Jerusalén hacia Emaús por el temor que les puede suceder lo mismo que a Jesús, que los van a perseguir. Entonces van huyendo, tristes, desilusionados. Me los imagino con la cabeza abajo, los hombres bajos. Y cuando Jesucristo les pregunta, dicen, ¿cómo que tú eres el único que no sabe lo que ha sucedido? Jesús dice, insensatos y duros de corazón, que no saben que el Mesías tenía que pasar por esto para entrar a su gloria. Y les empezó a explicar las Sagradas Escrituras, empezando desde Moisés hasta los profetas, todo lo que se refería a él, y cómo el Señor tenía que pasar por todo esto para poder entrar a la gloria. Y como van llegando ahí a su hogar, lo invitan a que se quede con él. Entonces vemos que cuando Jesús se queda con ellos, al partir el pan y bendecirlo y de entregárselo a ellos, de repente se les abren los ojos y reconocen que es el Señor. Pero Él se les desaparece en ese momento, al partir el pan. Qué hermoso detalle vemos aquí, que al partir el pan es donde reconocen que está Jesús. Nosotros también, hermanos, nos reunimos en la Santa Misa a partir el pan y a compartir la Eucaristía, donde vemos a Jesús vivo en carne. Pero qué tristeza ahorita en estos días que nuestra comunidad no puede estar reunida aquí en la iglesia para recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Estamos pasando por unos momentos muy críticos, muy tristes. Todavía mucha gente no lo cree lo que está sucediendo. Mucha gente con temor. Mucha gente quizás sufriendo porque han sido contagiados con este virus del coronavirus. Una enfermedad que le está causando mucho dolor, mucha gente que le está causando estar hospitalizados, estar respirando artificialmente, con máquinas. Imagínense el pobre dolor que han estado experimentando físicamente ellos, momentos de dolor y tristeza. Me imagino los discípulos con aquel dolor van caminando en este valle, en este caminar, tristes y afligidos. Me imagino la pobre familia de estos enfermos que no pueden estar con ellos. Conozco varios personalmente que no pueden estar con su familia, no pueden estar al lado de ellos. Me imagino también el dolor de las familias que han perdido seres queridos. No solamente el duelo de la pérdida de un ser querido, sino que en estos días no han podido tener una misa para su funeral. Y para poderlos enterrar solamente permiten 10 a menos familiares en el cementerio. Aparte del dolor de haber perdido un ser querido y no poder estar al lado de su cama de ellos. Y el pensar que murieron solos. Y no poderlo velar, no poderlo tener en una celebración de la misa. Qué duelo y qué dolor tan más profundo. Son momentos que estamos viviendo. Me pongo a pensar en las familias, aquellas que han perdido su trabajo, que no tienen cómo pagar la renta, que no tienen cómo comprar comida, que no saben qué va a pasar, cuándo volverán a trabajar.
Esos son momentos de nervios y de miedo, de no saber lo que va a suceder. Hermanos, todo esto que estamos experimentando, me pongo a pensar en los 2 discípulos que van en este caminar. Van tristes, con miedo, con duelo y tristeza. Y también nos puede suceder lo mismo a nosotros cuando vamos por esta situación ahorita con el coronavirus. Nos puede suceder lo mismo, que de repente se nos cierran los ojos. Porque muchos tenemos la tendencia que cuando vamos sufriendo, vamos por duelo, cuando tenemos miedo, se nos cierran los ojos. Pero hermanos, el Señor nos está llamando ahora a nosotros que abramos los ojos y reconozcamos que Él va caminando con nosotros. Los discípulos no lo reconocieron, no lo pudieron ver. Yo puedo ver la presencia de Jesús aún en esta temporada de dolor y sufrimiento, en esta pandemia que un mundo está pasando una oscuridad. Pero vemos la presencia de Cristo en aquellos que atienden a los necesitados. Veo las historias de cómo personas llaman del mercado diciendo: oye, es que necesitas para llevarte. Van y se los dejan en la puerta de sus casas. Les llevan agua, papel del baño, les llevan comida, porque no quieren que ellos salgan, porque quizás ya están avanzados en edad o tienen su sistema de defensas bajo. Cómo la gente se está cuidando uno al otro. No es por casualidad que el Señor permitió que se les abrieran los ojos a ellos al partir el pan, al poner en obra la caridad y el amor, al compartir el pan con los demás. En estos momentos de descuidado, mucha gente puede decir: ¿dónde está el Señor? Hermanos, están los doctores y las enfermeras, que también con miedo van y siguen con su misión, con su llamado de sanar al enfermo y atenderlo. Especialmente si están llenos de la presencia de Cristo en su corazón, el Señor les da la fuerza para vencer aquel miedo. Porque imagínense, están trabajando con pacientes que están infectados por el coronavirus. Pero así como los discípulos que al reconocer y ver a Jesús tuvieron la valentía de regresar a Jerusalén. Recuerden, van saliendo de Jerusalén hacia Emaús con dolor y sufrimiento y duelo y miedo. Miedo a que les pasara lo mismo que les pasó a Jesús. Van huyendo de Jerusalén. Y la razón que invitan a Jesús a quedarse con ellos, dicen: ya es tarde, está oscureciendo. No vas a andar caminando en la noche en aquel tiempo. Miedo a los que te asalten o te maten. Llegan los bandidos. Pero sin embargo, esos que vienen huyendo como cobardes de Jerusalén por el miedo, al reconocer a Cristo y ver que estaba con ustedes, que había resucitado, que estaba con ellos, tuvieron la valentía no solamente de regresar a Jerusalén, sino que en ese instante, en la medianoche, en la mera noche, se regresan a Jerusalén y encuentran a los otros discípulos cerrados todavía y les dicen lo que sucedió, que el Señor ha resucitado. Entonces aquellas personas que realmente tienen su experiencia con Cristo son aquellos valientes enfermeras y doctores que van con aquella valentía y todavía atienden con compasión y amor a sus pacientes. Me fascina ver las fotografías de aquellos doctores que hacen oración antes de venir a atender a los pacientes. Yo recuerdo cuando yo estaba en Irak, en la guerra, cómo los doctores antes de operar a un soldado me pedían que les bendijera las manos, que les hiciera una bendición y hiciera oración por ellos. Insistían que me quedara en la sala de operación orando por el paciente y por ellos para que el Señor los usara como instrumentos de sanación. Ahí está Jesús presente, hermanos y hermanas. En este momento de oscuridad y de temor, Él nos acompaña, Él va caminando con nosotros. Pero así como los dos discípulos no pudieron ver a Jesús, iba caminando con ellos, porque sus ojos estaban cerrados por el temor, por el dolor y el duelo. Lo mismo en veces tiende a sucedernos a nosotros. Pero hermanos, Jesús nos dice: abran los ojos, yo los acompaño, yo he vencido la muerte. Entonces nos da esperanza. Hermanos, son momentos muy difíciles y no hemos podido celebrar la Eucaristía con nuestro pueblo. También nos parte el corazón no poder compartir el cuerpo de Jesús. Pero hermanos, lo que nosotros sabemos es de que esto también pasará.
porque si la muerte no pudo detener a nuestro Señor Jesucristo, esto tampoco nos detendrá de poderlo recibir y que estén dentro de nosotros. Podemos por ahorita recibirlo espiritualmente. Inviten a Jesús a ser parte de su corazón. Y si lo invitan a ser parte de su corazón, ¿cómo lo pueden hacer? Igual que los apóstoles. Jesús les explicó las Escrituras en el camino. Y como dicen ellos después, ¿que no acaso ardía nuestro corazón cuando nos empezaba a explicar las Escrituras? Hermanos, que tu corazón arda por dentro con el Espíritu del Señor mientras partes y abres las Escrituras. Empieza con los Evangelios para que sepas de la vida de Jesús y lo conozcas más, para que entiendas de Él y encenderás ese fuego dentro de tu corazón que no solamente te dará paz, te dará valentía y te dará esperanza en este momento de dolor y dificultad. Ahorita lo que sabemos es muy poco, no sabemos el futuro. Ahorita nos dicen que quizás el 15 de mayo, quizás ya nos dejen otra vez regresar a sus trabajos, nos dejen regresar a celebrar la Eucaristía en la misa. No sabemos, estamos esperando a ver qué es lo que nos dicen, pero nosotros nos vamos a ajustar. Si nos dicen que vamos a comenzar, que hay que hacer cambios, los vamos a hacer, pero nada nos va a detener de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros aquí en nuestra parroquia nos vamos a ajustar de una manera u otra para que ustedes puedan recibir al Señor. Pero hermanos, mantengamos la esperanza. Sí, las precauciones, todo posible. Cúbranse sus bocas, sus manos, lávenselas cada rato. Tengan todas las precauciones por amor y caridad a los demás. Camina como que si tú te hubieras contagiado y quieres prevenir contagiar a los demás. Pero hermanos, hay que tener fe y esperanza. Nosotros somos gente de esperanza porque conocemos y tenemos una relación con un Cristo vivo. El Señor dice, abre los ojos y reconoce que camino contigo. Nunca has estado solo, nunca has estado sola. Él tiene un plan para ti. Permítete mantenerte lleno de esperanza y verás. Y le pido a Dios que tu vida no será igual después, sino que será mejor, porque valoraremos y apreciaremos lo que el Señor nos ha regalado y ha hecho con nosotros. Dios me los bendiga, los mantenga protegidos a ustedes y su familia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.